Vamos con la 1 de Mateo. La 1 de Mateo, voy a dar contexto para que se entienda. Dale. Unos amigos llevan a un paralítico hacia Jesús. Estos amigos, al escuchar la predicación de Jesús, se llenaron de tanta fe que pensaron, nuestro amigo tiene que escucharlo. Lo fueron a traer, lo subieron por el tejado, ustedes ya saben la historia, le bajaron y cuando Jesús le ve, dice estas palabras. Veo la fe de tus amigos, por lo tanto, levántate. Y se levanta. Después la gente empieza a murmurar y dice, ¿quién es este para hacer esas cosas? Y entonces dice, bueno, para que crean, también perdono pecados. Entonces la pregunta irónica que tenemos que hacerte es, ¿la fe de los amigos logró que este tipo fuera salvo? ¿Eso significa que Dios tiene sobrinos y tiene nietos? Abonó, pero no fue la definición. Cuando digo abonó, es porque sin duda la fe de estos abonó a acercar a este paralítico al Señor. Pero para que él fuera salvo, necesitó una fe personal. Lo que sí puedo decir doctrinalmente es que la fe de ellos lo sanó, pero no la fe de ellos lo salvó. Y estoy haciendo énfasis a esto porque recalco, Dios no tiene hijos, nietos ni sobrinos. Dios no tiene nietos, sobrinos ni primos, tiene solo hijos. Relación entre padre e hijo. En resumen, nuestra fe tiene que ser personal. La fe de otros puede acercarte al Señor, pero solo vuestra propia fe puede salvaros. El mejor ejemplo de que la fe de otros después de este nos puede acercar, estamos estudiando la relación entre David y su hijo. Sin duda la fe de David acercó a Salomón a Dios. Hasta el templo. Pero fue la fe de Salomón la que llevó a Salomón a conocer a Dios. Y así es en todo, nuestra familia. Nosotros sí podemos acercar a nuestra familia con nuestra fe, pero nunca le vamos a salvar. Y no solo a nuestra familia, a nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Nuestra fe puede mover a ese compañero a ir a la iglesia. Nuestra fe puede mover a ese familiar a conectarse a un programa. Pero la decisión de abrir su corazón a Jesús y tener una relación personal con Él es algo totalmente Dios y usted, más nadie. Entonces, ¿cómo sabemos que este paralítico creyó? Porque le dijo, vete, tu fe te ha salvado, ¿no? No. ¿Qué le dijo? Le dijo, levántate. Ajá. ¿Y qué hizo él? Se levantó. Él empezó a creer cuando obedeció la palabra de Jesús en su vida. Si él no hubiera creído personalmente que Jesús estaba actuando en su vida, no se hubiera levantado. Entonces vemos ahí que la fe de otros le lleva hacia Jesús, pero su propia fe es la que le lleva a ser salvo y a levantarse. Ahora, ¿de dónde sacás que sí fue salvo? Porque le Repetilo. dijo, tus pecados te son perdonados. Ok, perfecto. Y ahí se ratifica que es salvo. Pero fue el acto de obediencia de pararse cuando Jesús le dijo. Otro que no hubiera tenido fe dijo, bueno, ¿y este quién es? Jesús está viendo que estoy paralítico. Levantame, Sí. ayúdame. Entonces es la prueba de la fe de él. Ay, hay tanto que quisiera decir sobre este tipo. Pero La verdad es que no debería sorprendernos porque ¿en qué cabeza cabe? Bueno, sí cabe en la cabeza de muchos, que la fe de otros los va a salvar. Prueba de ello es los que creen en el purgatorio. Y para los que no tienen idea de qué es el purgatorio, para algunas religiones hay un lugar intermedio entre la muerte y la vida eterna. Llame vida eterna a la salvación o a la condenación. Entonces, según estas personas, el purgatorio es un lugar entre
esa definición y que las oraciones de los vivos pueden sacarlos del purgatorio y llevarlos al cielo. O el dinero también. Por eso las indulgencias. Y yo digo, vaya pensamiento, que yo puedo vivir como a mí se me antoje, pero lo que vos pagués por mí a la iglesia me puede cambiar la eternidad. No puede ser. Puede sonar un poco duro, pero realmente es una máxima prueba de amor, que Jesús busca una relación personal, íntima. No quiere conocerte a través de tu papá o a través de su familia, quiere conocerte a vos, quiere estar personalmente con usted. ¿Entendieron por qué prueba de amor máxima? Porque nos da la oportunidad de intimar con Él y no dependemos de otros. Porque si dependiéramos de nuestros padres y que si a ellos no se les antoja sentir temor de Dios, estoy condenado. O que si a mi esposa no se le antoja quererse acercar a Dios, o a mi bueno, a mí no sería mi esposo, o a esa señora, a su marido no se le antoja buscar de Dios. Estarían condenados. Entonces la máxima expresión de amor hacia nosotros es: usted tiene libertad de acercarse independientemente de los demás. Amén. La que sigue. Vamos a la 4. ¿Por qué los discípulos de Juan se comparaban con los del Señor? Recordando que los discípulos de Juan el Bautista decían: Jesús, nosotros ayunamos. Muchas veces nos negamos a tomar vino y andar en fiestas, y tus discípulos andan disfrutando de fiestas y de vino y de esto y lo otro. ¿Por qué se comparaban? Lo primero, y después decís, es que nunca es bueno compararse. Pero se comparaban por necios. Y recordando uno de los libros que leímos al inicio del club de lectura, la segunda forma en cómo Satanás atacó a la humanidad fue por medio de la comparación, Caín y Abel. Y quizás puede ser la primera, porque Lucifer se comparó con Dios. ¿Qué libro fue? Estrategia de Satanás. De Worsby. Sí. Los discípulos se comparaban por necios. Es que hay solo dos entidades con las que sería válido compararnos en todo lo que hacemos en la vida. La primera entidad con la que deberíamos compararnos es con nosotros mismos, con el único propósito de superarnos, no de bajar nuestra estima. Significa que si medimos nuestro alcance y nos comparamos con la meta establecida, podemos concluir si subimos o bajamos, y eso nos puede ayudar a decir: puedo dar más o puedo dar menos. Cada día salgo a caminar con mi esposa. Ella da 5 vueltas. Yo doy 6. Yo di ahora 7. Y después dije: puedo dar otra. ¿Contra quién me estaba comparando? Contra mí mismo. Ahora, si yo me comparo con ella, entonces cometo un grave error. La segunda entidad con la que podemos compararnos es con la vida de nuestro Señor Jesús. Y eso no es porque queremos superar o alcanzar sus logros, es porque Él es nuestro modelo a seguir. Desde luego que cada vez que nos comparamos con Él vamos a descubrir nuestra mezquindad y nuestra incapacidad, pero esa es la meta. Algún día puedo llegar hasta ahí. Vamos a la 6. ¿Tocar el manto de Jesús obró la sanidad? Voy a explicar la pregunta. Esta mujer que tenía un problema en su vientre, que padecía de flujo continuo, se acercó al manto de Jesús y cuando le tocó, dice la Biblia, que fue sana. Y Jesús incluso dice: un gran poder ha salido de mí. Cualquiera podría encontrarse con la pregunta de que
entonces el manto de Jesús tenía poder. Entonces hay cosas materiales poderosas como el agua bendita que me pueden funcionar. ¿Cuál es la respuesta? Eso es fetichismo. Una cosa es que mostremos respeto por algunas cosas que simbolizan o representan algo para nosotros, y otra historia es que depositamos nuestra fe en cosas. Eso es fetichismo, un tipo de idolatría. Y hacemos énfasis al manto de Jesús porque, de hecho, no sé en qué país dicen que lo tienen. En Italia, Roma. Bueno, y que basta con tocarlo y emana un poder divino de dicho manto. Sí, y quiero recalcar que eso sucede. Ella es sana cuando toca el manto, no porque el manto tenga algún tipo de poder, sino porque es el reflejo de obediencia de su fe. Otra vez, ella cree que al acercarse a Jesús va a obtener sanidad. Cree en Jesús. Son los actos que determinan si realmente tenemos fe o no. La fe nos lleva a hacer cosas. Y la segunda cosa que quería decir, y creo que esta es más aplicable, es que los cristianos ortodoxos, creo que nosotros somos un poco más cristianos ortodoxos y evangélicos, solemos creer y ver al libro Biblia un poco fetichista. Te voy a dar el ejemplo. Muchos la tienen en su casa y en su mesa porque son cristianos y la andan en su carro para que no se lo vayan a robar. Y cuando dejan el carro en un lugar peligroso, la dejan enfrente para que digan los ladrones, ah no, él es cristiano, no le vamos a robar. O le ponen una calcomanía a su carro con una gran cruz o con Jesús te ama o algo así, y dicen, así nadie me lo va a chocar. Por supuesto que es fetichismo. Igual que usar cadenas para tener protección o usar brazaletes. Sí. Antes era el ojo de un venado que ponían. Entonces déjenme... Sí era, ¿verdad? Para el mal de ojo. Yo creo que a esos niños de Sudamérica les hicieron mal de ojo. Ah, vos te lo hicieron. Ahí anda uno. Bueno, entonces, hay varias preguntas. Para terminar eso, va a sonar duro lo que voy a decir, pero la Biblia no va a servir en sus vidas a menos que la lean. Su mal, que la lean y la vivan. Y la vivan. Amén. Sí. Buenas noches, hermanos. Quería preguntar si este Mateo que aparece en este capítulo es el mismo que escribió el libro. Uh-huh. Es el mismo. Responder? Y otras veces le dicen Leví a este Mateo. Sí. Pastor, y cuando muramos en el cielo, nosotros conoceremos a nuestros padres o hermanos de sangre que ya partieron o no. No sabemos si vamos a conocer a nuestros seres queridos. Hay un versículo que hace creer que sí o dos, y hay uno o dos que hacen creer que no. Los que hacen creer que no es que no habrá lloro ni lamento. Y si alguno de los seres que amamos no está ahí, no lo encontramos, lo vamos a extrañar. Entonces, no sabemos. Yo quiero creer, por lo que interpreto de la Biblia, de que sí nos vamos a conocer y que simultáneamente la transformación va a ser tal que ese nuevo ser, el transformado, no va a reconocer a aquellos que no fueron salvados, de tal modo que no habrá ningún lamento, ni tristeza, ni dolor. Hay un libro que se llama El peso de la gloria de C.S. Lewis que da un punto de vista bastante bueno al respecto también, por si usted quiere saber más. ¿Qué dice al respecto? Es una gran teoría, pero básicamente que vamos a encontrar la satisfacción que el deseo familiar nos enseñó aquí en el cielo, porque la vida en la tierra son símbolos. Este concepto familia es un símbolo de lo verdadero que vamos a tener en el cielo. Interesante que Luis se meta a doctrina. Uh-huh. Pensé que no lo hacía. Uh-huh. Bueno.
El peso de la gloria. Quizás lo leemos. Ya lo leímos. Ya lo leímos. Sí. Pues pasé de noche. Si tenemos pesadillas y Pará. queremos Espera. El peso de la gloria de Luis lo leímos ya. O sea que ya leímos 3 de Luis. Sí. Wow. Bueno. Mira, Dani está diciendo que está viejito. Pero el papá está peor. Vale. Si tenemos pesadillas y queremos gritar y no podemos, se debe a malos espíritus. No, si tenemos No, pesadillas. es por la pregunta 8. Abordémosla porque con esa terminamos. Ok. ¿La imposibilidad del habla es síntoma de posesión demoníaca? Absolutamente no. La imposibilidad del habla puede venir por razones médicas, clínicas, congénitas y no sé cuántos vocablos más que no están relacionados en forma directa a una posesión de espíritus demoníacos. En este caso, ese demonio provocaba la imposibilidad del habla, pero no como un punto doctrinal que siempre es así. De hecho, otra de las cosas que una posesión demoníaca propina es una fuerza bruta. Tendríamos que decir entonces que todos aquellos hombres que tienen fuerza bruta están poseídos. Imagínate, estás perdida vos entonces con el que tiene fuerza bruta. Y aquel porque goza sobremanera. Así es que en lo absoluto, este demonio provocaba eso de forma específica. Perfecto. Ahora, yendo a lo del sueño, hay un nombre. Y parálisis. Es parálisis del sueño. Parálisis del sueño. Que dicen que los que hacen de esto algo místico dicen que es porque tenés un muerto encima. No, mi muerto es el reflujo. Y si nunca han padecido el reflujo, provoca parálisis de sueño, se los aseguro, entre otras cosas. Pero quitándole lo misticismo y no queriendo meterme tanto en las razones médicas, pienso que puede orar. Y con eso se le quita. No, puede orar y buscar la paz para tener las respuestas a las preguntas que anda buscando. Entonces construyámosle la respuesta. La primera parte de la respuesta es no. La parálisis del sueño no viene por influencia demoníaca. O no necesariamente, porque sí puede un demonio provocar algo así. Sí. Entonces, si hay alguna preocupación, hermano, hermana, no. Segunda cosa, si esta respuesta no es suficiente para darle paz, empiece a orar. No que nunca más vuelva a tener parálisis del sueño, así le llaman, sino que aunque la tenga, le dé paz. Y cuando yo le dije sobre el reflujo, es una enfermedad gastrointestinal que hace que la comida regrese por el esófago y parezca que uno va a ahogarse, pero en ese proceso que quién sabe en cuánto tiempo se da, a veces uno sufre de esas cosas. No puedes decir que es acto demoníaco. No, yo tengo un montón de males, pero no eso, no posesión, pueden estar seguros. Y nadie que ha creído en Cristo y que lo declara como su Señor y Salvador puede tener posesión demoníaca. ¿Influencia? Sí. ¿Que podemos sentirnos atormentados si nos acercamos a fuerzas demoníacas por terquedad? Por supuesto que sí. Póngase a ver películas de terror y de posesión demoníaca y va a tener parálisis del sueño, va a ver un viejito en la ventana que se le aparece y cosas parecidas, pero no es una posesión, eso es influencia por nuestra terquedad. Sí. Muchos médicos. O si salen aquí de sus apartamentos. Ahora que no es. Exacto. Sí. Algunos médicos atribuyen a esto un problema nervioso. Por eso yo decía, busque paz en Cristo. Tampoco soy quien para decir si es o no un problema nervioso, pero nunca ha fallado la paz en Cristo Jesús. Amén.
¿Qué hacemos con el libro? Porque son las 8:29. Hay otra. Terminamos con la pregunta y nos disculpamos del libro. Pastor, el talis. ¿El qué? El talis. El tali. Que ocupan los levitas en los bordes de las costuras. ¿Tiene escrito palabras de Dios? Talis. Talis. Nunca antes escuché esa palabra. ¿Vos la escuchaste? No, tengo que investigar. Sí hay otro nombre en las vestiduras Urín y Tumín. sacerdotales. No, eso, el Urín y Tumín es las piedritas que ocupaban en el pectoral. Ese sí lleva. Pero hay otros, y olvido el nombre, que no se usaban ahí, sino que se usaban en... ¿Cómo se llama lo que usan en la cabeza? Boinas, No, hombre. velo. No se enojen con nosotros, no hemos estudiado esa parte para esta noche, pero algunos rabinos usaban o usan algo en la cabeza, que no recuerdo cómo se llama, y dejaban caer algunos fictorales o algo así. Estoy buscando en mi léxico, mi vocabulario, filacterías. ¿Alguien que esté ahí en Google? ¿Qué significa filactería? A ver si... ¿Qué dice filactería? Me van a decir otra vez que el internet no funcionó. Amuleto o talismán usado antiguamente. Exacto. Entonces usaban eso y ahí usaban algunas escrituras, por supuesto, escrituras de la palabra del Señor. Pero nunca escuché de talis. Si está relacionado es probable que por ahí anda. Bueno, eso es todo, ¿no? Gracias por conectarse. Hoy es jueves o viernes. Jueves. Mañana seguimos. Viernes. Que la paz de Dios esté con todos. Ha de ser Taled. El hermano Murillo dice que ha de ser Taled. Ajá. Y el hermano Murillo, ¿cómo sabe algo tan antiguo? Pero bueno. Gracias, Pastor Murillo. Me imagino que lo ocupaba. Dice que el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Buenas noches.